escuchan ahí, hermanos? Gracias y paz del Señor. Mis amados hermanos, eso que acabamos de cantar es nuestra oración. Rogamos que el Señor nos conceda precisamente bendición por su palabra, que nos conceda por su palabra un mayor deleite de la misma, que nos conceda por su palabra un anhelo por verdadera felicidad en comunión con Cristo. Que el Señor nos conceda con su palabra verdadera felicidad y que mis labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible. Esa es como siempre mi oración. Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, permítanme leer una vez más el texto de esta mañana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es la palabra del Señor, mis amados hermanos. En la búsqueda de ampliar nuestra dieta bíblica, vamos a iniciar la modalidad de utilizar los salmos como lo que son, como transición entre cada una de las series que vayamos a estar viendo a lo largo del tiempo. Así que mientras nos preparamos para la siguiente serie, vamos a estar viendo esta semana y la otra, Salmo 1 y 2, vamos a comenzar en ese orden. Luego iniciaremos la siguiente serie, cuando esa concluya, iniciaremos 3, 4, 5, así sucesivamente, para que la iglesia también pueda participar, no solamente de los salmos desde el punto de vista litúrgico, como lo hemos estado haciendo, sino también en la proclamación y la predicación de los mismos. Mis amados hermanos, vale la pena destacar, mientras digo esto, que los salmos ofrecen a la iglesia una ventana profunda, a la comunión con Dios. En el hebreo, el término salmos, o el término con el que se identifica el libro, simple y sencillamente significa libro de alabanzas. Con ese nombre se nos muestra con claridad cuál es su propósito, cuál es el carácter de ese libro. Nos muestra una manera santa de expresar nuestras emociones a Dios, y lo hace tanto de manera individual como de manera colectiva. Cuán valiosos, mis amados hermanos, son nuestros tiempos de oración si metemos en la dieta los salmos. Seamos honestos, a veces nos cuesta el tiempo de oración, ¿cierto? A veces caemos en la tentación de ser repetitivos y de ser fácilmente distraídos. Sin embargo, la palabra de Dios nos permite, por las palabras inspiradas que nos da, ventanas para expresarnos delante de nuestro Dios. No solamente, como ya mencioné, de manera individual, sino también de manera colectiva. Ya ustedes lo conocen, hermanos. 150 salmos divididos en 5 libros, los cuales eran cantados en la liturgia desde la antigüedad en el pueblo de Israel, tiempo inclusive premonárquico hasta tiempo del segundo templo. Y esa era la adoración del pueblo de Dios.
Ahora, mis amados hermanos, mi énfasis es con los dos primeros salmos, los cuales vamos a ver, como ya mencioné, esta semana y la otra. Ambos salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2, dan la introducción, establecen la base en el cual se sostiene todo lo demás. El Salmo número 2 establece los fundamentos del reino de Dios mediante el Mesías prometido, y el Salmo número 1 nos habla del camino a la verdadera felicidad. Así que, si lo pudiéramos reducir o resumir de una manera sencilla, el Salmo 1 y 2 nos dice el camino al reino. Así podríamos resumir, gracias hermanos, estos dos salmos. Ahora, muchas veces, mis amados hermanos, se escucha a personas hacerse preguntas entre ellas con respecto a cómo se entiende la vida. Pedimos consejo en base a lo que consideramos el éxito personal o a la sabiduría de la persona. Es sabio como hijo consultar a los padres como más experimentados en este caminar del mundo para evitar errores, evitar caídas. Igualmente, también es viable y saludable preguntar a personas que han tenido éxito en ciertas áreas de la vida por consejo. ¿Qué fue lo que le funcionó? ¿Qué no le funcionó? Sin embargo, todas estas cosas están limitadas por una realidad que es sumamente importante. Por ejemplo, recientemente tuve una conversación en el trabajo y salió en ella el famoso refrán: haz bien y no mires a quién. Y para algunas personas esa es una regla de vida y te dirán: eso es lo que me ha funcionado a mí, eso tiene éxito, eso no falla. Sin embargo, mis amados hermanos, esa lógica tiene huecos. Aquí estábamos algunos hermanos en los trajines de la conseguidera de los equipos que están aquí ahora, y en el momento en que llegaron o llegamos, se acerca una persona a buscar la solución de sus problemas económicos, un tema que es común. Sin embargo, mis amados hermanos, lo destacable para mí de la conversación es que la persona hacía un análisis de su vida. Los que estaban aquí lo recordarán. ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? ¿Cómo es posible que yo esté en esta circunstancia si yo tengo cosas buenas? Si yo soy bueno, ¿cómo es posible que me traten así? Esas eran sus palabras. Sin embargo, hermanos, esa no era la realidad, número uno. Y número dos, según él, el refrán, haz bien y no mira quién, falló. Mis amados hermanos, el problema con esta cosmovisión es que ella deja por fuera lo que es lo más importante. Mis amados hermanos, la verdadera sabiduría no es mero conocimiento académico, no es mera inteligencia, como pudieran decir algunos, sino que la verdadera sabiduría es la capacidad de vivir conforme al conocimiento de la verdad. Y la palabra de Dios nos enseña precisamente, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que el punto a entender aquí con la revelación divina es que nuestro entendimiento del mundo, lo que somos como individuos, debe venir de Dios, debe venir de Él. Somos exhortados, mis amados hermanos, por su palabra, a iniciar toda búsqueda de la verdadera sabiduría con Él. Y el Salmo 1, mis amados hermanos, cumple ese propósito. El Salmo 1 es un salmo sapiencial, un salmo de literatura. Es literatura que, al igual que los proverbios o Eclesiastés, nos transmiten un entendimiento correcto del mundo en el que vivimos y el lugar que ocupamos
en Él. ¿Y con qué propósito, mis amados hermanos? Para que tengamos una vida que es verdaderamente plena y verdaderamente feliz. Voy a repetir ese detalle, hermanos. Salmo 1 da el plano para una vida verdaderamente plena y verdaderamente feliz. Muchas veces se confunde o se piensa que la vida en Cristo no es ni feliz ni plena, cuando es todo lo contrario. Algunas personas que piensan que es una vida restrictiva, de tortura. Muchas prácticas de la antigüedad lo hacen ver así, ¿cierto? Cuando estaba el ascetismo en auge y la gente se flagelaba a causa de sus culpas y de sus pecados, eso hace o eso promueve cualquier cosa menos que felicidad. Pero la sabiduría divina, mis amados hermanos, es algo real, es algo tangible. Así que respecto a esta vida plena y feliz, el Salmo 1 contrasta dos realidades espirituales, dos bandos, dos caminos, dos destinos, uno bueno y el otro no. Así que el Salmo 1 nos llama a reflexionar, mis amados hermanos, en qué senda usted y yo estamos caminando. ¿Cuál es la tesis, mis amados hermanos? El salmista aquí contrasta el camino bendito con un camino maldito. Y la reflexión es, ¿cuál de los dos son nuestra senda? Hay tres cosas que quiero que notemos según este pasaje. La definición de la felicidad. En segunda instancia, la senda maldita. En tercera instancia, la senda bendita. Y finalmente, el fin de las dos sendas, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Por eso titulé el mensaje de esta mañana, la vida bendita. Quisiera que veamos en primera instancia la definición de felicidad. Quiero comenzar esta porción al señalar, hermanos, que hay algo que tienen en común todos los seres humanos, en todos los rincones del mundo, en todos los lugares, independientemente de su credo o convicción personal. Todos los seres humanos están en la búsqueda de la felicidad. Todo ser humano, de una manera u otra, independientemente de a qué se dedique o qué haga, está en la búsqueda de ser feliz. El detalle no está en el deseo de ser feliz, sino en cómo se es feliz. Y ese es el detalle que el Salmo nos guía a observar. El Salmo 1 nos dice por dónde van los tiros, porque como ya mencioné, contrastan dos caminos. Note que los dos caminos tienen como meta la felicidad, sin embargo, en uno es realidad, en el otro es ficción. Y de la mala. Comienza el texto diciendo, bienaventurado el varón. Y esa es la frase que nos indica la idea de felicidad. Esa palabra bienaventurado tiende a ser difícil de interpretar muchas veces. Sin embargo, ya hemos explicado en varias ocasiones, hermanos, que significa más que decir que soy feliz o que soy dichoso. La verdadera bienaventuranza tiene que ver con todas aquellas acciones y la vida que tiene una persona en una relación correcta con Dios. Esa es la persona que es realmente bienaventurado. La felicidad que se está hablando aquí, mis amados hermanos, no es una felicidad subjetiva, más bien es real, es consciente, es permanente, no está limitada o radica por cómo me siento o cómo mis circunstancias me hacen sentir, sino que, como ya mencioné, fluyen de una relación correcta con Dios. Un ejemplo que me gusta utilizar es el siguiente. Alguien puede decir que es feliz fumando marihuana. Él dirá que es feliz.
Sin embargo, él no es bienaventurado. Alguien puede decir que es feliz teniendo una vida libertina, promiscua. Él dirá que es feliz, que está disfrutando de los placeres de la vida. Sin embargo, no es bienaventurado. Hay una diferencia amplia. Piénselo conmigo un momento. Eso no es la imagen que nos da, por ejemplo, Hollywood, o como nosotros tendemos a decir del lado de verdad, Hollywood. Hay un combo que persiguen estas celebridades muchas veces, ¿cierto? Poder, dinero, sexo. Eso es lo que gira todo. Busca la felicidad allí. Vive para el placer, vive para el aquí, vive para el ahora. Ahí está la verdadera felicidad. Otros alegan que en la búsqueda del bien del prójimo está la felicidad. Y son lo que llamamos personas altruistas, que tienen como meta ayudar al prójimo y donan la caridad y hacen estas cosas. Ninguna es mala. Sin embargo, ellos consideran que la felicidad está ahí. Y lo que el Salmo 1 nos está diciendo es que ninguna de las dos es la senda. Ninguna de las dos. Aquellos que afirman que la felicidad fuera de la voluntad de Dios existe, realmente están engañados y están en ruina. Es lo que el Salmo 1 nos está diciendo. Así que, solamente para que entendamos, el término bienaventurado tiene que ver con aquello que Dios dice de mí, de usted, y la felicidad y el gozo que se desprende de aquello que Dios dice de usted y de mí. Y eso no varía, sin importar las circunstancias en las que usted y yo no podamos encontrar. Así que lo que se nos dice aquí al instante es: bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre. Y aquí debemos entenderlo en términos de la humanidad completa. Lo leímos en el Salmo 32, ¿cierto? Aplica aquello que Dios dice de mí y aquello que resulta en mi vida de saber lo que Dios hizo en mí. 32:1, bienaventurado el varón que Dios no inculpa de iniquidad. Ahí hay felicidad en virtud de lo que Dios dice de mí. Ok. Segunda instancia, vemos que el texto bíblico, mis amados hermanos, al decirnos que hay un varón bienaventurado, nos dice la versión negativa, nos dice que no es lo que hace el varón bienaventurado. No parte diciendo que el varón bienaventurado y nos tacha la senda de la bienaventuranza. Eso lo vamos a ver a partir del versículo 3, por ejemplo. Pero se nos dice lo que no es primero. Y espero que lo hayan visto ahí. Versículo 1, del final del pasaje. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, mis amados hermanos, haríamos bien en observar aquí esta primera parte del Salmo. Es súper conocida, es súper recitada y muchas veces la aplicamos igual que el refrán: haz bien, no mires a quién. ¿A qué me refiero? Quiere ser próspero, quiere ser bendecido, quiere tener una vida exitosa y decimos: no andes en el consejo de malos, no andes en camino de pecadores y no te sientes en silla de escarnecedores. Esa es la clave del éxito. Y si lo hacemos así, mis amados hermanos, y si lo entendemos así, nos perdemos algo, porque aun cuando ese detalle es cierto en ciertas circunstancias que el resto del Salmo nos declara. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Lo que vemos en el versículo 1 es una realidad que parte del entendimiento de una relación correcta con Dios. La realidad es que nadie se ve como el varón en consejo de malos,
Nadie se ve como el individuo sentado o andando con pecadores, y nadie se ve como quien está sentado en la silla de escarnecedores. Sin embargo, todos partimos de esa misma condición. Todos partimos de allí. Lo que realmente se nos está mostrando aquí, mis amados hermanos, es el progreso de la pecaminosidad humana. Y antes de mencionar el progreso de la pecaminosidad humana, una de las razones por las cuales nosotros no somos capaces de vernos allí es porque nosotros entendemos que los pecados que se ven allí son los graves, lo que nosotros llamamos graves, como si alguien estuviera diciendo: voy a planear un homicidio, voy a planear un robo a mano armada. Ese son el tipo de personas que tenemos en mente. Y si usted le pregunta a alguien, cualquiera, ¿quién de ustedes parquea con un homicida?, lo más probable es que nadie levante la mano. ¿Quién parquea con un ladrón de banco? Lo más probable es que nadie levante la mano. ¿Quién se sienta con un violador? Probablemente nadie levante la mano. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiende a odiar estos crímenes atroces. Pero la palabra de Dios, hermanos, quiere ir un poquito más allá. Lo que se está revelando aquí es el progreso de la pecaminosidad humana. ¿Dónde la vemos, hermanos? En los verbos. El que no anduvo, no estuvo y no se sentó. Todos estos verbos, mis amados hermanos, son referentes a la actividad progresiva en la decadencia humana. Por ejemplo, el primer verbo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto es referente a aquella persona que se asocia con personas que dan ideas, planes, proyectos contrarios a la voluntad de Dios. Pero ese es el primer paso. El segundo paso es el que caemos todos cuando esa idea se vuelve práctica y caminamos la senda de los pecadores. Cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. Y lo último es cuando estamos sentados en la silla del escarnecedor. Sentarse en términos bíblicos, particularmente el Antiguo Testamento, implica estar asentado, acomodado, cómodo, establecido en una conducta. ¿Y cuál es la conducta aquí? El escarnio. ¿El escarnio con quién? El rechazo a Dios, a su palabra, a su voluntad. Es el afianzarse en franca rebelión a Dios, en sorna, en rechazo. Un ejemplo de eso lo vemos en el Salmo número 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué el pueblo rechaza la voluntad de Dios? Porque escucharon el consejo malo, porque caminaron en el camino de pecadores y se sentaron en silla de escarnecedores. Esa es la idea a transmitir. Vamos, hermanos, ¿no fue eso lo que sucedió en el huerto? El hombre y la mujer estaban en el huerto felices, disfrutando de la gracia de Dios, en la bendición plena. No había ninguna falta, no había ninguna duda, y llegó el consejo del malo. El consejo del malo fue sencillo. Con que Dios ha dicho, ahí entró el consejo del malo. Y posteriormente se caminó el camino del pecado al considerar, justificar la causa de por qué rechazar la voluntad divina. Bueno, parece que Dios no quiere que yo sepa el conocimiento del bien y el mal. Puede que Dios no quiera la verdad para mí o lo mejor para mí. Así que creo que tengo la justificación legítima de ir contrario a la voluntad de Dios. Y finalmente, la rebelión final, tomar el fruto. Esa es la condición descrita aquí, la pecaminosidad humana, progresivamente hasta su estado más bajo. Mis amados hermanos, la senda maldita la vemos expresada con claridad, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Adelantémonos al versículo 21. Este es el detalle que quiero hacer énfasis. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la senda maldita de la que estamos hablando aquí. Es la senda en la que todos iniciamos y comienza en el rechazo de nuestro Creador. Ahora, hermanos, trayéndolo a la realidad de los creyentes, de los justos, lo cual desarrollaremos en un momento, al creyente, en virtud de la obra completa de Cristo, se le llama a vivir o a caminar en una senda diferente a esta. ¿Ok? Esto va en contra de aquel concepto que se escucha muchas veces del cristiano carnal, entre comillas. Aquel cristiano que se dice que aun cuando es creyente, vive como uno que no es. Eso no existe. Existen creyentes inmaduros, existen creyentes maduros. Existen creyentes más débiles, existen creyentes más fuertes. La carnalidad se define en nuestra madurez espiritual o no. Pero el punto que nos transmite la Escritura es que o se camina por una senda o se camina por la otra. No se puede caminar en las dos sendas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis, dice el apóstol Juan, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que vienen ¿de dónde, hermanos? Del mundo. La exhortación al creyente, al bienaventurado, es caminar por la otra senda. Porque si no, corremos el riesgo de contagiarnos. Dice el puritano Thomas Manton: el ser humano, por ser una criatura sociable, es fuertemente animado a hacer lo que los demás hacen, en especial los malos ejemplos, porque somos más susceptibles de lo malo que de lo bueno. La enfermedad se comunica más rápidamente que la salud. Nos contagiamos con facilidad de la enfermedad de otra persona, pero quienes están sanos no comunican salud a otros enfermos. La idea es reconocer el llamado a separación. Son dos sendas separadas, no se tocan en ningún lado. Esa es la senda maldita. Ahora, permítame hablar como tercer punto de la otra senda, la bendita, la que se está haciendo énfasis aquí, la que es contraria, la que no camina o anda según el consejo del malo, ni camina con pecadores, ni se sienta con escarnecedores. La vida bendita inicia, mis amados hermanos, por un cambio de motivaciones y un cambio de afecciones. Note cuál es la diferencia o por dónde comienza la nueva senda. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, esa palabra ley de Jehová es importante observar allí, mis amados hermanos. Ahí se está refiriendo a la Torá, la instrucción de Dios. Y permítanme decir que es más que un conocimiento vacío o meramente intelectual. No se refiere a un deleite de poder recitar grandes porciones de la Escritura, lo cual está muy bien. El punto va más allá, mis amados hermanos, sino en el amor y el deleite que se encuentra precisamente en esa revelación o instrucción de Dios.
La idea a comprender, mis amados hermanos, es que la ley de Dios es placentera y un deleite porque nos revela la voluntad de Dios, que es santa y perfecta. Ahora, piénselo conmigo por un momento. El buen israelita podía amar la ley de Dios. ¿Pero por qué podía amar la ley de Dios? Porque la ley de Dios permitía que él en su condición pudiera tener comunión con Dios. Y el buen israelita era consciente de la carencia de los méritos propios para tener comunión con Dios, pero amaba la ley de Dios porque la ley de Dios promovía, enseñaba la provisión de Dios para poder tener deleite en él. ¿A qué quiero llegar con esto, mis amados hermanos? El buen israelita no confiaba en la ley, sino en la provisión que hacía la ley. ¿Cuál es la provisión que hacía la ley? Todas las ceremonias, todos los ritos, todas las actividades del Antiguo Testamento apuntaban a aquel Mesías prometido que cumpliría la ley en favor de ellos, y por la fe en él y su obra antes de su encarnación eran partícipes de la comunión con Dios. Por eso amaban la ley de Dios. Por eso era agradable, placentera y perfecta. Y note que va conectado con el sentido de la vida. El propósito y la existencia del hombre, mi amado hermano, es la gloria de Dios y disfrutar de él para siempre. Y la ley de Jehová cumplida en Cristo permite disfrutar de Dios para siempre. Por eso dice el salmista en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y noten con qué palabras describe la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová, versículo 8, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Y nota el versículo 10. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Es eso la palabra de Dios para usted? ¿Es eso la realidad de Cristo hecho carne para salvarnos a usted y a mí, para usted? ¿Es esa palabra lámpara a sus pies y lumbrera a sus caminos? ¿Es eso motivo de alegría o de aburrimiento o de consternación? Aquel bienaventurado en la senda bendita dice aquí que la ley de Jehová es su deleite. ¿Qué tan deleitosa es? En ella medita 5 minutos en la mañana. En ella medita cuando hay tiempo libre. Es ella su meditación, dice el salmista, de día y de noche. Esa es la diferencia. Por allí comienza la senda bendita, mis amados hermanos. Y permítanme en el cuarto punto tocar cuál es la realidad de la senda bendita, mi amado hermano. La realidad de la senda bendita es vida eterna, plena en Cristo. Vida eterna, plena. Aquí y allá. Durante el camino y al final del camino. La idea es vida. ¿Cómo lo sabemos, mi amado hermano? Lea conmigo el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Ahí nos está dando la imagen a observar. Es una imagen agrícola, ¿cierto? El árbol crece mejor cuando está cerca de una fuente constante, corriente que fluye de agua a su alrededor.
¿Qué pasa cuando eso sucede? El resto del versículo 3 nos lo dice. Da su fruto en su tiempo. Y note, y su hoja no cae. ¿Sabe qué significa que su hoja no cae? Significa que siempre hay vida allí. Está vivo siempre. Una hoja que se cae es porque algo de vida perdió. Cada vez que se nos cae un cabello en la cabeza, no importa qué tan largo tenga el cabello, es un indicio de algún tipo de deterioro nuestro, mis amados hermanos. Eso es lo que significa. Pero aquí la imagen es vida eterna, plena, siempre. Y todo lo que hace, prosperará. Esta es otra parte que se entiende mal, porque entendemos el versículo como el refrán: haz bien y no mire a quién. ¿Ok? Haz bien y no mire a quién. Lo aplicamos aquí y decimos: si no parqueas con maleantes, si no parqueas con pecadores y si no parqueas con escarnecedores, te va a ir bien y vas a tener chimbilín y chenchen. Porque la única manera que nosotros entendemos prosperidad es chimbilín y chenchen. ¿Ok? Pero va más allá que eso, mis amados hermanos, cuando entendemos cuál es el fruto. La vida del hombre bienaventurado prospera en todo aquello que Dios nos llamó a hacer. Quiere decir que aquel que comienza la obra en usted, la va a cumplir en usted. Y no habrá fuerza demoníaca ni satánica que pueda obstruir aquello que Dios decretó que usted sería. Por ahí va la idea. Porque usted puede tener bastante dinero y no ser bienaventurado. Y puede tener poco dinero y ser muy bienaventurado. Ahora también puede ser las dos cosas. ¿Okay? Pero a nosotros nos gustan los extremos, ¿cierto? El punto es que hay una condición diferente porque está conectado a la fuente. Vivir conforme a la ley de Jehová bajo esa luz que mencioné trae este resultado. Ese dar fruto en su tiempo, mis amados hermanos, es una referencia a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice el Señor: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El fruto del Espíritu abunda en el camino del bienaventurado. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley. Y ese fruto del Espíritu Santo es la obra interna de Dios que se ve reflejada en buenas obras en el exterior. Y noten, mis amados hermanos, no son las buenas obras las que nos consiguen esta condición de la que estamos hablando de ser bienaventurados. Es la obra de Dios, como veremos en un momento, las que producen la obra. El árbol produce el fruto por la corriente que lo alimenta, no al revés. Sin corriente no hay fruto. Mis amados hermanos, permítanme recordar el propósito de nuestra existencia. Estamos llamados como creyentes a tener vidas plenas en Cristo, satisfechas en Cristo. Ese es el propósito de todo. Juan 17:3 nos recuerda, mis amados: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios en la faz de Jesucristo es la vida eterna. En el camino del hombre bienaventurado hay vida eterna. Lo cual plantea cuál es la realidad entonces de la senda maldita. El contraste es abrumador, mis amados hermanos. Abrumador. El que va en la senda bendita será como árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Dice el versículo 4: no así los malos.
Y aquí se plantea el contraste, y vuelvo a explicar nuevamente, mis amados hermanos, nadie nunca se ve en esta fila, todo el mundo se ve en la otra, pero el propósito de la Escritura es mostrarnos que solamente pasas a la otra en virtud de lo que Dios ha hecho. Y el final o la realidad de la senda maldita es muerte. ¿Por qué? Noten la otra planta que se menciona ahí, o la otra referencia agrícola que se menciona ahí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa palabra tamo es común en el Antiguo Testamento. Cuando se trilla el trigo y los cereales, estos granos tienen una cascarita que cuando se pelan se ven delgaditas, livianitas, ligeritas. Eso es el tamo. Y el tamo no pesa nada. El tamo no tiene ningún valor nutricional. El tamo, cuando usted lo pone en el viento o lo tira así al aire, eso vuela forever and ever, técnicamente hablando. Esa es la idea que se está transmitiendo aquí. Y el texto bíblico nos está recordando aquí que los malos son como el tamo que arrebata el viento. No son nada. No solamente no son nada, son desecho, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Cuál es el punto a entender de la realidad acerca de la senda maldita? En la senda bendita hay vida, en la senda maldita hay muerte. Y esta es la realidad que debemos observar aquí. Esta senda, este camino promete mucho, sin embargo no entrega absolutamente nada al final. Recuerda lo que dijimos al principio, las dos líneas prometen felicidad a manos llenas, pero solamente una vía cumple, la otra no. La otra es ficción. Quiero que me acompañe a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12. Porque en un momento de su vida, el rey Salomón puso a prueba este principio de sabiduría del que estamos hablando aquí. En un momento difícil de su vida, debemos decir, inclusive. Quiero que lea conmigo Eclesiastés, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Versículo 12 dice el predicador: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Hago una pausa ahí. ¿Por qué esto es relevante? Porque la figura del rey era la cúspide del éxito humano. No vemos ese detalle. Ser rey es la cúspide del éxito humano. Recursos ilimitados. En ese caso también, inclusive, mujeres ilimitadas. ¿Cierto? Dinero ilimitado, poder ilimitado. Todo lo que la senda anterior que les mencioné promete en el camino y al final. Así que tenemos un testimonio bíblico de un rey que supuestamente vivió el sueño, digámoslo desde ese punto de vista. Versículo 13. Yo irí como rey de Jerusalén, note, mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14. Y miré todas las obras que se hacen debajo del sol, todas, y he aquí, dice el predicador, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El hombre más exitoso sobre la vida, de la vida humana, había llegado a la cúspide, había conseguido todo, y su conclusión es que todo esto es nada. Y no solamente no es nada, sino que es aflicción de espíritu. Es interesante, hermano, que podamos entender esta realidad. Añado más. Versículo 10, capítulo 2. Dice el predicador: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno,
porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea que al final la conclusión del predicador al atravesar el camino es que al final no hay nada. O sea que la senda maldita, como hemos mencionado, no solamente no entrega nada al principio, sino que al final del camino tampoco entrega nada. Todo lo que entrega es muerte. Y eso es lo que nos dice nuestro texto. Si vemos el versículo 5. Salmo 1:5 dice: por tanto, que referencia a la senda maldita, como ya mencioné, no se levantarán los malos cuando, hermanos, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay dos cosas que observar allí. La primera es que Dios es el juez de todas las cosas. Dios es el que define qué es bueno, qué es malo. Es el creador, el que da el parámetro de rectitud y lo que no es rectitud. El estándar no soy yo, el estándar no es lo que tengo, el estándar no es lo que yo considero que necesito. El estándar de rectitud y bienestar y felicidad lo da Dios. Fue el Señor Jesús que dijo en su ministerio: no den valor al hombre por los bienes que posee o no posee. La vida del hombre va más allá que aquello que posee o no posee. El detalle de la verdadera felicidad es a quién posees y a quién no posees. No es el que, es el quién. La clave de la felicidad, mis amados hermanos, conforme a lo que nos enseña el salmista aquí, no se es feliz en base a qué, sino en base a quién. El fallo al inicio de toda la búsqueda humana de felicidad es que lo buscan en el qué. Si tengo el carro, soy feliz. Después tengo el carro, ese carro no me gusta, está muy chiquito, necesito uno más grande. Ahora necesito uno con equipo de sonido. Y ahora necesito esto, ahora necesito el último. Bueno, ahora quiero el celular, el último modelo. Cuando lo tiene, ya salió el más nuevo, que tiene más detalles y más cosas. Y ese también lo quiere. Como dice el predicador, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Seré feliz el día que el Señor me mande a la mujer de mis sueños. Te mandan a la mujer de tus sueños y aún así no te sientes satisfecho. Te mandan al hombre de tus sueños y aún así no te sientes satisfecho. Tienes tu casa soñada con 3 habitaciones, 2 baños, muy chiquita. Necesito una con 5 habitaciones, 4 baños, 3 estacionamientos. Así estaré feliz. Y cuando llegue el momento, tampoco lo estás. Porque estás buscando estar satisfecho en el que nada satisface, solo el quién. La razón por la que nada satisface, hermano, porque fuimos creados para ser satisfechos por Él, para ser felices en Él. Eso es lo que enseña el salmista. Y aquellos que rechazan el quién para regocijarse en el qué, no estarán o no se podrán mantener de pie en el juicio. Eso es lo que se está diciendo aquí. Y note, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y nuevamente, hermanos, ¿qué es lo que hace justo a la congregación? Aquellos que han sido llamados por Dios. No es su justicia inherente, sino la justicia que es por la fe en la obra completa de Cristo. Ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Nuevo Testamento. Nuestra justicia es foránea, externa a nosotros. ¿Saben cómo lo sé? Lo dice el versículo 6, ¿cierto? Porque Jehová conoce el camino de ¿quién? De los justos. Esa es la felicidad, mis amados hermanos. Ser conocido por Dios y conocer a Dios. Esa es la senda.
La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es si esa es la senda en la que caminamos, si esa es la razón o el motivo de nuestra existencia, ser conocidos por Dios. ¿Qué tan importante es esto, mis amados hermanos? A tal punto que dice el Evangelio de Mateo que en aquel día, precisamente el día del juicio, muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice y deshice, y yo hice. Así que yo debo estar en tu reino. Y noten la frase del Señor: apartado de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. O sea que está en la otra senda, ¿cierto? Y el Señor dice: nunca os conocí. Nunca os conocí. Ser conocido por Dios es la obra de la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, en el cual por su gracia conoció, llamó, santificó y glorificó a aquellos que serían caminantes de la senda que sí promete, la senda bendita. Pero note, mi amado hermano, la senda de los malos perecerá. Nos enseña también la Escritura: lo único que permanece para siempre es Dios mismo. El mundo pasa y sus deseos, y toda la falsa felicidad que el mundo ofrece. Y hermano, no estoy hablando de un sentido pietista. Hay un sentido en el que estamos llamados a disfrutar de todo lo que Dios creó para usted y para mí en este mundo, pero no podemos disfrutar de lo que Dios creó para usted y para mí en este mundo si no es con Él. El punto de Romanos 1 es que, rechazando a Dios, el enfoque fue en la creación. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, hermano, no me malinterpreten, pero disfrutémoslo en Él, con Él, para su gloria. Me voy a callar con esto, mis amados hermanos. La senda de la bienaventuranza comienza en la unión con el único que es bienaventurado. Algo que me pareció curioso en el pasaje es la manera en que los verbos se dan. Cuando se comienza desde la primera parte, versículos 1, 2 y 3, se está hablando en singular. Pero cuando caemos en el verso 4, comienza a hablarse en plural. Se dice los malos, no se dice el varón. Ahora, no estoy tratando de meter nada en el texto, pero sí me llama a reconocer algo, mis amados hermanos. La única manera en que somos bienaventurados es en unión con el único que fue bienaventurado. Porque si hubo alguien que nunca escuchó consejos de malos, que nunca caminó con pecadores o andando como pecador, para que se entienda mejor, porque sí caminó con pecadores, y que nunca se sentó en silla de escarnecedores. Eso no somos ninguno de nosotros. En algún momento todos nosotros hemos sido partícipes o caminantes de la senda maldita, perdón. Solamente Cristo, solamente Él es el varón bienaventurado. Y en unión con Él, por la fe, es que usted y yo somos bienaventurados. En unión con Él es que somos conocidos por Dios. Y en unión con Él es que conocemos a Dios. Estás en unión con Él. Conoces al único bienaventurado, aquel que en virtud de su persona y obra te llama a vivir en plena felicidad, en plena realidad, completo y satisfecho en aquel que te creó para vivir por Él y para Él. Sea la exhortación del salmista en esta mañana un llamado a meditar en qué senda andamos y que podamos reflexionar: Señor, yo quiero caminar por aquí, llévame por aquí. Olvídate de lo que el mundo ofrece. Yo quiero Cristo y nada más que Cristo. Que sea esa nuestra vocación, que sea ese camino que da desde el primer día y seguirá dando hasta el final, mi amado hermano. Y aquí los que han caminado en fe lo saben.
que Cristo ha sido tan bueno y santo y justo y misericordioso con usted desde el día 1 hasta hoy. Y le digo más, seguirá siendo así a lo largo de todo el camino, porque Él es fiel a su promesa. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la belleza de la bendición, de la felicidad que hay en ti, en virtud de tu obra, de tu justicia. Señor, rogamos que nos ayudes a poder hallar el deleite que es en tu instrucción, que es en tu palabra, que es en tu ley, que es en tu precioso evangelio. Que sea eso lo que sea la alegría de nuestra vida, no que tenemos o que no tenemos, sino que la alegría sea a quien tenemos, en Cristo Jesús, en quien se nos han dado todas las cosas. Ayúdanos, Padre, te pedimos a ver la anchura, la profundidad, la amplitud, longitud del amor de Cristo, y que sea ese nuestro motor, nuestra alegría, nuestro sustento y nuestro gozo. Que sea nuestra meta, que sea nuestro fin, y que podamos cantar junto a los bienaventurados en el retorno de aquel que trae vida eterna en abundancia. Gracias por cada uno aquí representado. Ayúdanos a ver a Cristo y este glorificado en nuestra oración. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.